si yo decidí hacerlo de 6, voy a ir marcándolo de 6. Profe, ¿no puede ser más delgado? Sí, puede ser 1 centímetro más delgado. Es decir, incluso hasta 5. Pero ya menor no, porque obviamente como es una tira, vamos a decir así, que queda por dentro, si lo hacemos muy delgado, va a tender a salirse o a asomarse por la prenda, por la vista. Entonces es importante que lo hagamos con el ancho adecuado. Entonces esta sería la vista del patrón. ¿Okay? Que yo también, vamos a suponer que estoy haciendo una prenda sisala, es decir, una prenda que no tiene mangas, pues también voy a marcar todo el contorno de la sisa siguiendo su forma para sacar el patrón de la vista. Pero ¿qué pasa aquí? Que agarró la pinza, ese pedacito obviamente no lo vamos a considerar dentro de la pinza, es decir, esta pieza va a salir así tal cual. ¿Okay? Y esta sería la vista de la sisa. Podemos tener, por ejemplo, en un ejemplo de estas características, en un patrón de estas características, podríamos tener las vistas individuales. ¿Okay? Porque estoy haciendo la vista del escote y la vista de la sisa, pero si voy a tener algo así, tampoco tiene caso que yo las separe. ¿Okay? Entonces, cuando suceda algo como esto, tenemos toda la libertad para unir las vistas. ¿Okay? Entonces, si observamos, cuando yo las marqué de forma individual, llegué a este punto y aquí prácticamente las vistas se tocan. Entonces yo podría prescindir de hacerlas de forma individual y mantengo una sola vista para esa prenda. ¿Okay? Entonces tengo, la verdad es que cualquiera de las dos opciones. Tampoco es que pase algo si las dejan individuales, las pueden dejar. Lo que sucede es que van a quedar sueltas por dentro. Entonces, para evitar que se vayan, que se puedan ir hacia el frente y demás, las podemos unir. Y entonces ya no tendríamos dos vistas, sino solo un patrón de vista. ¿Okay? Como nos dice la redacción, las vistas van a tener el mismo margen de costura de la prenda. Es decir, si aquí yo tengo género doble, la vista va a tener género doble. También debería indicar el sentido del corte. ¿Okay? Si la vista solamente se va a cortar una vez, entonces, bueno, seguramente sería, en un ejemplo básico, la pieza 3, porque la pieza 1 es el delantero, la 2 la espalda, entonces la 3 sería la vista. ¿Okay? Y si solo la voy a cortar una vez, es una pieza. ¿Okay? ¿Hasta ahí vamos bien? Entonces, las vistas las vamos a aplicar en cualquier prenda o diseño que nosotros necesitemos. Puede ser aún, por ejemplo, cuando tengamos un strapper, podemos escoger acabar esta prenda con una vista y aplicar una vista. ¿Sí entendimos esta parte? ¿Segurísimo? Ok, voy a cambiar de ejemplo porque ahí estamos trabajando en un básico. ¿Puedo poner? ¿Para tomar foto? ¿Listo? ¿Todos? Ok, vamos a suponer que yo quiero hacer un straple y como habíamos visto, nos apoyamos en el centro del hombro, sacamos la línea del corte francés, marcamos el radio de la copa y yo decido
la profundidad del escote. En este caso vamos a bajarlo hasta el punto. Okay, ahí ya tengo un escote. Independientemente de la forma en la que lo voy a sacar, voy a respetar los cortes, voy a respetar las pinzas. Tomemos el ejemplo del escote. Y yo digo, no voy a tener un forro completo, pero sí necesito una vista para hacer el acabado. Entonces, voy bordeando por todo el contorno del escote para sacar la vista de esta prenda. Y aquí, ¿qué pasa, profe? En el centro puedo dejarlo incluso totalmente recto. Pudiera yo aquí venir recto y unir. Y aquí tengo la vista de un escote estrato. Importante en este ejemplo, si se fijan, estoy librando el punto alto de la copa. Es decir, si yo tuviera pinza ahí, es importante que la libremos para que la vista que no va a tener pinzas no desee o no presione el volumen del busto. ¿Okay? Y de nueva cuenta, replicaríamos sus datos: género doble, sentido del corte, si esta fuera la tercera pieza, pieza 3, y si se corta solo una vez, una pieza. ¿Entendemos esa parte? ¿Seguras? ¿Seguros? ¿Seguro? ¿Por ahí atrás? Acá. ¿Qué es ese más o menos? Pues no sé. O sea, lo de la vista. O sea, ¿para qué nos va a servir lo de la vista? Para hacer el acabado. Es decir, si tu prenda, por ejemplo, retomando el escote strap, tú cortas la tela, pero ahí tienes que hacer un dobladillo. Y en esa forma, un dobladillo no va a ser sencillo de hacer. O sea, no vas a poder doblar hacia atrás como comúnmente hacemos el dobladillo básico. Entonces empiezas a tomar decisiones de acabados. Puedes hacer el acabado con un 10, pero no siempre quieres que sea un 10. Podrías utilizar el forro completo, entonces ahí vas a unir vista con vista, es decir, el derecho de la tela, el derecho del forro, y cosas para voltear hacia adentro. ¿Okay? Pero puede ser que tú decidas que no es la opción forrar por completo la prenda, entonces aplicas una vista. La vista te va a reforzar la zona del escote, le va a dar estructura y además resistencia, y por otro lado te va a ayudar a hacer el acabado. Entonces, para eso se aplica. Eso también se aplicaría en la espalda, ¿no? Sí, exactamente. O sea, eso lo tienes que aplicar en el delantero y en la espalda, independientemente del escote que tengas o del diseño que tengas. Incluso, por ejemplo, si en tu espalda tuvieras un escote súper pronunciado, sigues aplicando la vista. ¿Okay? ¿Hasta aquí dudas? ¿No? De hecho, lo he visto en trajes de baño, lo he visto sí. en muchas de esas tipo blusas chinas, como estilo chiva, lo veo mucho. En prendas hindú también, o sea, nada más tienen como el borde del escote para apoyarse donde hace el acabado. Igual no sé si tengan que ver, pero incluso Victoria, el otro día llevé una camisa de botones, pero tenía como una vista de cara. Puede ser, lo tendría que ver, el diseño puede ser una vista o también puede corresponder a una botonadura, una letilla, que es algo similar. ¿Okay? ¿Hasta aquí bien? Todos aprovechen, hablen ahora también para que no se cualquier duda de una vez para que podamos explicarla, despejarla. ¿Todo claro? Ok, ¿qué tenemos en nuestros últimos procesos? ¿Qué patrones hicimos? ¿Cuáles? Recto, corazón y Okay. Vamos a hacer la vista de esos tres escotes. En ese proceso que ya tienen, ¿lo tienen ahorita en sus patroncitos? En esos patroncitos que tienen a escala, pueden hacer el trazo a escala de la vista y lo señalan, ya sea con otro color o lo pueden colorear, por ejemplo, para que identifiquemos cuál es el patrón de la vista.
¿Sale? Entonces tienen 10 minutitos para hacer sus vistas y ahorita continuamos con los siguientes.